Una madre del interior de Castilla-La Mancha se muda a Madrid para vivir con su hijo y su nuera. Pronto se da cuenta de que no es bienvenida y comienza a sufrir humillaciones silenciosas dentro de su propia casa. Aún rodeada de mentiras, ella resiste con dignidad y guarda un secreto que puede cambiarlo todo. Cuando la verdad sale a la luz, el hijo debe elegir entre las apariencias o sus verdaderas raíces. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El amanecer en el campo andaluz tenía colores que la ciudad jamás conocería. Doña Josefa Rivera observaba por última vez el amanecer en su pequeña propiedad en Jaraíz de la Vera. Sus ojos, marcados por el tiempo, pero aún vivos como agua de manantial, recorrían cada rincón de la casa sencilla donde vivió por más de 50 años. Las paredes de adobe, la estufa de leña, el banco de madera en el porche, cada objeto guardaba un pedazo de su historia. Con manos callosas por el trabajo en el campo, Josefa arreglaba una maleta de cuero desgastada. Dentro, además de algunas ropas, llevaba los condimentos que cultivaba en su patio y los ingredientes para hacer el potaje de garbanzos con tocino, el plato que su hijo Rafael tanto adoraba en la infancia. ¿Será que todavía le gusta?, se preguntó mientras cerraba la maleta con cuidado. Hacía 6 años que Rafael no volvía al campo. Las visitas, que antes eran frecuentes, fueron escaseando a medida que él progresaba en la vida en Madrid. Josefa no se quejaba. Entendía que la ciudad grande tenía otro ritmo, otras exigencias. Y sentía orgullo de su hijo, único fruto de su vientre, que había logrado lo que ella y el fallecido Sebastián jamás pudieron: estudiar, graduarse como ingeniero, conseguir un buen empleo. La decisión de dejar el campo no fue fácil. Después de quedarse sola, el peso de la soledad y las dificultades creció. La jubilación apenas le alcanzaba para los medicamentos. Rafael insistió durante 2 años hasta que ella aceptó mudarse. «Mamá, usted no puede quedarse sola en este fin del mundo. En Madrid tendrá todas las comodidades. Mi esposa Débora está ansiosa por conocerla». Débora. Josefa solo la conocía por fotografías. Joven, hermosa, elegante, siempre impecable en las imágenes que Rafael enviaba. Una abogada exitosa, hija de una familia tradicional madrileña, tan diferente de ella, mujer sencilla del campo que apenas conseguía escribir su propio nombre. El autobús partió al mediodía. Desde la ventana, Josefa se despidió silenciosamente de la tierra roja, de las casitas blancas, de las personas que saludaban en la estación de autobuses. Doña Josefa, como todos la llamaban, era querida en la comunidad. Partera, curandera, consejera. Su casa siempre estuvo abierta para quien necesitara ayuda o una palabra de consuelo. El viaje fue largo, 22 horas de carretera, comparadas en ciudades de las que Josefa nunca había oído hablar. A medida que el autobús avanzaba hacia el sureste, el paisaje cambiaba. El campo seco daba lugar a ciudades más grandes, carreteras más transitadas, hasta que los primeros signos de la metrópoli comenzaron a aparecer. Madrid era exactamente como la imaginaba. Un mundo de concreto, edificios que parecían tocar el cielo, coches en cantidad que ella jamás conseguiría contar. La estación de autobuses de Méndez Álvaro la asustó con su inmensidad. Tanta gente, tanto ruido. Ella apretó la maleta contra el pecho, como si buscara protección. Fue entonces cuando vio a Rafael. Estaba diferente, cabello más corto, ropa que parecía cara, un reloj dorado en la muñeca. Pero la sonrisa, la sonrisa era la misma de cuando era niño. «¡Mamá!». Él la abrazó con fuerza. Josefa sintió el olor a perfume caro mezclado con algo familiar que solo una madre reconoce. «¿Cómo fue el viaje? ¿Está bien? Déjame coger su maleta». El coche de Rafael era grande y reluciente. Josefa se sentó en el asiento de cuero, sintiéndose fuera de lugar. Observaba la ciudad por la ventana mientras su hijo hablaba sobre el tráfico, sobre el barrio donde vivía, sobre lo feliz que estaba por finalmente tenerla en Madrid. Débora está ansiosa por conocerla. Preparó la habitación de invitados con mucho cariño. Josefa solo sonreía y asentía. En el fondo,
Sentía una opresión en el pecho. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, todo lo que era, para vivir en un mundo que no era el suyo. El coche entró en una urbanización de edificios altos y elegantes. Un portero uniformado saludó a Rafael con deferencia. El ascensor era espejado y subía suavemente hasta el 10º piso. Josefa miró su propio reflejo. Una señora baja, de cabellos grises recogidos en un moño, ropas sencillas y gastadas. Sintió vergüenza. La puerta del apartamento se abrió. El lugar era espacioso, decorado con muebles que parecían sacados de revistas, cuadros abstractos en las paredes, jarrones con plantas que parecían de plástico de tan perfectas. Un mundo aséptico, sin historia, sin alma. Y entonces ella apareció. Débora era aún más hermosa en persona, alta, delgada, cabello castaño perfectamente arreglado. Llevaba una blusa de seda y pantalones ajustados, los pies en zapatos de tacón que hacían un sonido característico en el suelo de mármol. Así que esta es la famosa Doña Josefa. Su sonrisa no llegaba a los ojos. La voz era controlada, educada, pero fría como la brisa que entraba por las ventanas panorámicas. «Bienvenida a nuestra casa». Josefa sintió algo extraño en aquel saludo. Un distanciamiento, una evaluación silenciosa. Las manos de Débora, suaves y con uñas perfectamente pintadas, apenas tocaron las suyas, callosas y marcadas por el tiempo. «Gracias, hija mía. Es un placer finalmente conocerte». «Rafael, muestra la habitación a tu madre. Debe estar cansada del viaje. La cena se servirá a las 8». Débora dio la espalda y fue hacia lo que parecía ser una cocina. ¿Servicio? Josefa no entendió. ¿Sería ella quien prepararía la comida? La habitación era pequeña, comparada con el resto de la casa, pero más lujosa que cualquier lugar donde Josefa hubiera dormido. Una cama de matrimonio con sábanas blancas, un armario demasiado grande para sus pocas ropas, una ventana con vista a otros edificios igualmente altos. ¿Le gusta, mamá? Débora decoró todo especialmente para usted. Josefa asintió, incapaz de expresar la incomodidad que sentía. Aquel no era un espacio para ella. No tenía su olor, su esencia. «Es muy bonito, hijo mío. Viven bien aquí». Rafael sonrió orgulloso. «Es lo que siempre soñé, mamá. Darle comodidad, una vida mejor de la que tuvimos allí en Jaraíz de la Vera. Mañana le mostraré la ciudad. La llevaré al centro comercial». Josefa sonrió, ocultando la aprensión. ¿Qué haría ella en un centro comercial? ¿Qué entendería de ese mundo de apariencias? Cuando Rafael salió, ella abrió la maleta y sacó un pequeño envoltorio. Una foto antigua de Sebastián, su marido. La colocó sobre la mesita de noche. Después retiró los condimentos que había traído. Pimiento de padrón, romero silvestre, albahaca. Quería preparar el potaje para Rafael, rescatar un poco del pasado, mostrar su amor de la única forma que conocía. Mientras arreglaba sus cosas, oyó voces en el pasillo. Rafael y Débora conversaban en tono bajo, pero las palabras le llegaban. «No puedo creer que tu madre trajera esas cosas. Huele a pobreza, Rafael». La voz de Débora era cortante. «¿Y viste su ropa? Tendremos que comprar cosas nuevas. No quiero que los vecinos piensen que tenemos una sirvienta viviendo con nosotros». «Es del interior, Débora. Dale tiempo». «¿Tiempo? ¿Y cuánto tiempo se quedará? Dijiste que sería temporal». «Veremos cómo fluyen las cosas, ¿de acuerdo? Es mi madre». Josefa cerró los ojos, sintiendo la primera punzada de dolor. No quería ser una carga, un motivo de vergüenza. Tal vez había cometido un error al dejar su tierra, pero ahora estaba allí y necesitaba encontrar fuerzas para enfrentar lo que viniera. En la cena se sentó a la mesa perfectamente arreglada. La comida era extraña, algo que Débora llamó risotto. Josefa comió en silencio, observando a su nuera comandar la conversación, hablando sobre personas que no conocía, lugares que nunca visitaría, usando palabras que no comprendía. Rafael intentaba incluirla, preguntando sobre el viaje, sobre la gente de Jaraíz de la Vera. Ella respondía con frases cortas, percibiendo las miradas impacientes de Débora. Cuando finalmente se retiró a su habitación, Josefa se arrodilló al lado de la cama, como hacía todas las noches desde hacía más de 70 años.
Dios mío, susurró. Dame fuerzas para no ser una carga, y ayuda a mi hijo a ver más allá de las apariencias. Afuera, la ciudad nunca dormía. Luces, bocinas, el murmullo constante de la metrópoli, tan diferente del silencio del campo, donde las estrellas brillaban sin competir con nada. Josefa cerró los ojos, exhausta. Su corazón pertenecía a la tierra roja de Andalucía, pero su lugar ahora era al lado de su hijo. Y por él enfrentaría cualquier desafío, incluso la mirada gélida de Débora, que ya percibía ser solo la punta de un iceberg de rechazo. Los primeros rayos de sol ya invadían el apartamento cuando Josefa despertó. En el campo estaría hace horas de pie, alimentando las gallinas, barriendo el patio, encendiendo la estufa de leña. Allí, en aquel mundo de vidrio y concreto, se sentía inútil. Se levantó despacio, se puso el vestido más nuevo que había traído, un regalo de Navidad que Rafael había enviado 2 años antes, y se arregló el cabello en el moño habitual. Quería estar presentable cuando encontrara a su nuera. El apartamento estaba silencioso. En la cocina encontró una nota escrita con letra elegante. Rafael salió temprano para el trabajo. Vuelvo al mediodía. Hay café en la máquina. No toques los armarios. D. Josefa miró la tal máquina, un aparato complicado con botones y luces. No se atrevió a tocarla. Prefirió coger un vaso de agua y sentarse a la mesa, observando la ciudad por la ventana. Abajo, las personas parecían hormigas, siempre apuradas. ¡Qué mundo tan extraño! Decidió explorar el apartamento. La sala de estar era impersonal, como una foto de revista, sin fotos de familia, sin objetos que contaran historias. En el pasillo había 3 puertas, su habitación, lo que parecía ser la habitación principal, y otra puerta cerrada. Por impulso, giró la manilla de esta última. Era un despacho con una mesa de madera oscura, libros organizados por colores en las estanterías, un ordenador. En la pared, diplomas enmarcados con el nombre de Débora y una foto de ella junto a hombres con corbata. Fue entonces cuando notó sobre la mesa una carpeta con el nombre Rafael, Testamento. La curiosidad fue más fuerte. Dentro, documentos con términos jurídicos complicados, pero que ella entendió lo suficiente. Rafael había puesto una parte significativa de sus bienes a nombre de Débora. ¿Qué está haciendo aquí? La voz cortante hizo que Josefa se girara, asustada. Débora estaba en la puerta, los ojos chispeando de rabia. Disculpe, hija mía, solo estaba conociendo la casa. Este despacho es privado. No quiero que esté tocando mis documentos. Débora le arrancó la carpeta de las manos. Y no me llame hija. No soy su hija. Josefa bajó los ojos. Lo siento. Por cierto, ya que estamos conversando... Débora se cruzó de brazos, la postura impecable en su conjunto de falda y blazer. Necesitamos establecer algunas reglas de convivencia. Esta es mi casa, ¿entiende? Trabajé duro para tener este espacio y no voy a permitir que sea descaracterizado. Claro, Débora, entiendo. Perfecto. Primero, no toque mis cosas. Segundo, no invite a nadie aquí. Tercero, mantenga sus cosas en su habitación. Esos condimentos que trajo, guárdelos lejos de mi cocina. El olor es insoportable. Cada palabra era una pequeña puñalada. Josefa solo asentía, tragando la humillación. Y por favor, no use esas ropas cuando tengamos visitas. Tengo una reputación que cuidar. Rafael dejó dinero para que le compráramos algo más adecuado. Cuando Débora finalmente salió, Josefa sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en el borde de la cama, las manos temblorosas. ¿Qué había hecho para merecer tanto desprecio? ¿Quién era aquella mujer que su hijo había elegido? Pero no había tiempo para la autocompasión. Josefa era mujer de acción, de lucha. No se había doblegado ante las sequías, las dificultades del campo. No sería una nuera snob quien la derrotaría. Decidió preparar algo especial para Rafael. Ignorando las reglas de Débora, fue a la cocina y comenzó a explorar los armarios. Todo estaba demasiado organizado, demasiado aséptico. Encontró ingredientes que nunca había usado. Aceite de oliva importado, especias en frascos elegantes, sartenes que parecían nunca haber sido usadas. Con determinación,
Comenzó a preparar el potaje de garbanzos con tocino. Había traído los garbanzos de Jaraíz de la Vera, algunos condimentos esenciales. Necesitaba improvisar con el resto, pero sus manos sabían qué hacer. Mientras cocinaba, canturreaba antiguas canciones del campo, sintiéndose por un momento en casa. El aroma invadió el apartamento. Josefa sonrió, imaginando la reacción de Rafael. Quería mostrar su valor, su forma de amor. Al mediodía, oyó la puerta abrirse. No era Rafael, sino Débora, que entró como un huracán en la cocina. ¿Qué olor es ese? ¿Qué está haciendo? Su mirada recorrió la encimera, donde los ingredientes estaban esparcidos, la olla en la estufa burbujeando. Le dije que no tocara mi cocina. Preparé el plato favorito de Rafael. Quería darle una sorpresa. El rostro de Débora se contorsionó en una expresión de asco. Se acercó a la estufa, miró la olla y en un gesto rápido y cruel apagó el fuego. Esto parece comida para cerdos. ¿De verdad cree que Rafael come esta comida de pobre? Ahora es un ejecutivo. Frecuenta los mejores restaurantes de Madrid. Sin esperar respuesta, Débora cogió la olla y tiró todo su contenido a la basura. El potaje que Josefa había preparado con tanto cariño se escurrió como un sueño destruido. Por favor, limpie este desorden, y no quiero volver a verla cocinar sin mi autorización. Josefa permaneció inmóvil, mirando la comida desperdiciada. No lloró, no gritó, solo asintió silenciosa. Por la noche, cuando Rafael llegó, Débora ya había preparado una historia. Sentados a la mesa, con una cena encargada de un restaurante japonés, ella sonreía dulcemente a su marido. «Amor, necesito contarte algo preocupante. Tu madre tuvo un episodio hoy». Rafael frunció el ceño. «¿Cómo que un episodio?» Ella entró en mi despacho sin permiso, tocando los documentos. Cuando llegué, parecía confusa, desorientada, y después comenzó a hacer una comida extraña, diciendo que era para ti, pero no recordaba que no comes garbanzos desde la adolescencia. Josefa, sentada en silencio, miró sorprendida a su nuera. ¿Qué mentira era aquella? Rafael adoraba el potaje, siempre le pedía por teléfono que lo preparara cuando viniera de visita. «Mamá, ¿es eso cierto?», preguntó Rafael preocupado. Antes de que pudiera responder, Débora continuó. «Querido, es normal, tu madre ya tiene una edad avanzada, vivió aislada en el campo. Es comprensible que tenga lapsos de memoria, confusiones. No tuve ningún lapso, hijo mío. Solo quería preparar algo especial para ti. ¿Ves? Ni siquiera recuerda haber entrado en el despacho». Débora suspiró fingiendo preocupación. «Quizás necesitemos llevarla a un geriatra. Mi tío Augusto es especialista, podemos pedir cita». Rafael parecía genuinamente preocupado. Miraba a su madre como si la viera por primera vez. Frágil, envejecida, potencialmente confusa. «¿Se siente bien, mamá? ¿Ha sentido mareos, olvidos?» Josefa sintió la trampa. Si lo negaba, sería vista como alguien que no reconocía sus propios problemas. Si lo admitía, confirmaría las insinuaciones de Débora. «Solo me estoy adaptando, hijo mío. Todo es muy diferente aquí». «Claro, claro, demos tiempo». Rafael sonrió, intentando tranquilizarla, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. En los días siguientes, Débora continuó su campaña silenciosa. Pequeños comentarios, sutiles, pero devastadores. «Rafael, ¿viste dónde puse mis llaves? Tu madre las cogió ayer y no recuerda dónde las puso». «Amor, tuve que tirar ese jarrón del salón. Tu madre lo llenó de agua pensando que era para plantas. Era una pieza decorativa, ¿recuerdas? Le dejé un mensaje a tu madre sobre la cena, pero ella insiste en que nunca vio el papel. Es preocupante». Cada pequeña mentira era una piedra en la construcción de una gran farsa. Rafael, ocupado con el trabajo, absorbía esa información sin cuestionarla. Comenzó a mirar a su madre con una mezcla de preocupación y pena, exactamente lo que Débora quería. Josefa se daba cuenta de todo. No era ingenua, a pesar de ser sencilla. Entendía que estaba siendo víctima de una manipulación calculada. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo desmentir a alguien tan hábil en tejer mentiras? Una tarde, mientras estaba sola en el apartamento, decidió actuar.
Fue a la habitación de la pareja y buscó algo, cualquier cosa que pudiera dar fuerza a su palabra contra la de Débora. Debajo del colchón encontró un pequeño cuaderno, un diario. Las páginas revelaban la verdadera cara de Débora. Anotaciones sobre cómo convencer a Rafael de transferir más bienes a su nombre. Quejas sobre la suegra paleta que estaba arruinando sus planes. Incluso menciones a un hombre llamado Bruno, con quien parecía mantener una relación paralela. Josefa guardó el diario donde lo había encontrado. No lo usaría todavía. Sería su as en la manga, en caso de que las cosas empeoraran. Por la noche, intentó hablar con su hijo. Sentados en el porche mientras Débora se duchaba, Josefa le tomó la mano a Rafael. «Hijo mío, necesito que confíes en mí. No estoy confusa, ni perdiendo la memoria. Tu esposa, mamá», Rafael la interrumpió, «no necesita ponerse a la defensiva. Entiendo que es difícil aceptar algunos cambios con la edad. Débora solo quiere ayudar. Pero Rafael, ella está inventando cosas. Yo nunca...» En ese momento, Débora entró en el porche envuelta en un albornoz de seda, el cabello mojado enmarcando su rostro. Sonrió dulcemente. «¿Hablando de mí? Espero que sean cosas buenas». El momento se perdió. Rafael sonrió a su esposa, encantado como siempre había estado desde que la conoció. Josefa reconoció la derrota momentánea. Necesitaría ser más astuta, más paciente. Aquella noche, en su habitación, Josefa escribió una carta para su hijo. Narró los incidentes, las mentiras de Débora, su amor y preocupación. Era una carta sincera, dolorosa. La escondió dentro de la Biblia que había traído de Jaraíz de la Vera. Un día, cuando fuera el momento adecuado, él la leería. La guerra silenciosa apenas comenzaba. De un lado, una mujer sofisticada, manipuladora, dispuesta a todo para mantener su estilo de vida y control. Del otro, una señora sencilla, pero con la sabiduría y la resistencia forjadas en las dificultades del campo. Y en medio, un hombre cegado por el amor y las apariencias, incapaz de ver la verdad que se desarrollaba bajo su propio techo. En la oscuridad de la habitación, Josefa miró la foto de Sebastián. «Dame fuerzas, viejo mío. Nuestra lucha continúa a través de nuestro hijo». 3 semanas pasaron desde la llegada de Josefa a Madrid. El otoño madrileño traía un frío que ella nunca había experimentado en el campo andaluz. Un frío que parecía penetrar no solo en el cuerpo, sino en el alma. Cada día se sentía más aislada, más distante de su hijo, más invisible en aquella casa de apariencias. Débora intensificaba su campaña de forma sistemática. Con la habilidad de una abogada experimentada, construía un caso contra su suegra, juntando pequeños incidentes, distorsionando hechos, creando una narrativa donde Josefa aparecía como una anciana confusa, potencialmente peligrosa para sí misma. Una mañana de sábado, mientras Rafael trabajaba en su portátil en el salón, Débora se acercó con una taza de café y expresión preocupada. «Amor, pasó algo perturbador esta mañana». Rafael levantó los ojos de la pantalla. «¿Qué?» «Me desperté a las 5 de la mañana con un olor extraño. Cuando fui a verificar, tu madre estaba en la cocina, todos los quemadores de la estufa encendidos, sin ollas». Débora bajó la voz, como si compartiera un secreto doloroso. Ella estaba parada allí, mirando el fuego, murmurando algo sobre purificar la casa. La mentira era tan absurda que Josefa, que había entrado silenciosamente en el salón en ese momento, casi perdió el equilibrio. Había estado en su habitación toda la mañana, rezando el rosario como hacía todos los sábados. «Mamá, ¿es eso cierto?», preguntó Rafael, el ceño fruncido por la preocupación. Antes de que Josefa pudiera negar, Débora continuó. «¿Ves lo confusa que parece? Estoy segura de que ni lo recuerda, pobre señora». La falsa compasión en su voz era nauseabunda. «Nunca hice eso, hijo mío. Estuve en la habitación toda la mañana». «Doña Josefa, entiendo que es difícil admitir. Esos lapsos son comunes a su edad». Débora sonrió dulcemente, la mano tocando el brazo de Rafael. «Llamé a mi tío Augusto. Él puede recibirla en la clínica geriátrica el lunes». Josefa sintió la sangre hervir en sus venas.
Aquello ya sobrepasaba los límites de lo soportable. No necesito ningún médico, lo que necesito es respeto en esta casa. El tono firme sorprendió tanto a Rafael como a Débora. Por un instante, la máscara de la nuera cayó, revelando irritación. Pronto se recompuso, sin embargo, asumiendo una expresión condescendiente. ¿Ves, amor? Agresividad, negación, son síntomas clásicos. Rafael parecía genuinamente dividido. Miraba de su esposa a su madre, incierto de a quién creer. Por fin suspiró. Mamá, sería bueno hacer un chequeo general, no cuesta nada. Josefa comprendió que discutir sería inútil. Asintió en silencio, pero sus ojos transmitían un mensaje claro a Débora. No sería derrotada fácilmente. Después del almuerzo, Rafael tuvo que salir para una reunión de emergencia. Tan pronto como la puerta se cerró, Débora abandonó su máscara de preocupación. Vamos a ser directas, doña Josefa. Se sentó en el sofá, cruzando las piernas elegantemente. Usted no pertenece a este lugar. Nunca pertenecerá. Cuanto más rápido entienda eso y vuelva a su agujero en el campo, mejor para todos. ¿Por qué me odia tanto, Débora? ¿Qué le hice? Débora soltó una risa fría. Odiar, eso implicaría que usted tiene alguna importancia para mí. Simplemente no quiero una paleta ignorante arruinando todo lo que he construido. Este apartamento, la posición social, el respeto. Tardé años en moldear a Rafael en el hombre que es hoy. Exitoso, sofisticado, conectado con la gente adecuada. Mi hijo siempre fue un hombre bueno, trabajador. No fue usted quien lo moldeó. Aquel chico simplón que salió del campo, por favor. Débora puso los ojos en blanco. Yo lo transformé. Le presenté a las personas adecuadas. Le enseñé a vestirse, a comportarse. Sin mí, él seguiría siendo un ingeniero de obra cualquiera. Josefa se mantuvo firme. Décadas de adversidades en el campo habían forjado una fuerza interior que Débora, con todo su barniz de sofisticación, jamás comprendería. Rafael es sangre de mi sangre. Nada de lo que diga o haga cambiará eso. ¿Sangre? Débora se levantó, acercándose peligrosamente. El dinero es más espeso que la sangre, doña Josefa. ¿Y adivine quién controla las finanzas de esta casa? En ese momento, el móvil de Débora sonó. Ella contestó rápidamente, su tono cambiando a dulce y profesional. Era un cliente importante. Antes de salir para el despacho, lanzó una última mirada a Josefa. Tenemos una cita médica el lunes. Sugiero que coopere o las cosas pueden ponerse desagradables. Cuando se vio sola, Josefa fue a la habitación y retiró de la Biblia la carta que había escrito para Rafael. Necesitaba entregarla, hacer que su hijo viera la verdad. Pero ¿cómo garantizar que él la leería sin la interferencia de Débora? Fue entonces cuando tuvo una idea. Doña Aparecida, la señora de la limpieza que venía los lunes, parecía ser una buena persona. Quizás pudiera ayudar. A la mañana siguiente, domingo, Rafael sugirió un paseo por el Parque del Retiro. Débora se negó a ir, alegando trabajo acumulado. Era una oportunidad rara para Josefa de estar a solas con su hijo. Caminando por las alamedas arboladas del parque, Josefa se sintió momentáneamente en paz. El verde de los árboles, el aire más puro, las familias alrededor, todo recordaba un poco la simplicidad de la vida que había dejado atrás. Hijo, necesito contarte algo importante. Rafael sonrió, sujetando el brazo de su madre con cariño. Claro, mamá, puedes hablar. Josefa respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. No me estoy confundiendo ni perdiendo la memoria. Tu esposa está inventando esas historias. La sonrisa de Rafael desapareció, reemplazada por una expresión de incomodidad. Mamá, por favor, no empiece con eso. Es la verdad, hijo mío. Ella quiere alejarme de ti. Quiere hacerme parecer loca. ¿Por qué haría eso? Débora solo quiere su bien. Fue ella quien insistió en que viniera a vivir con nosotros. ¿Fue así? ¿O fuiste tú quien insistió? ¿Y ella solo accedió para complacerte? La pregunta pareció golpear a Rafael como un puñetazo. Por un instante, un destello de duda cruzó sus ojos, pero pronto fue reemplazado por una expresión de decepción.
Usted se está volviendo paranoica. Esto no es saludable. Rafael, por favor, escúchame. Basta, mamá. Su voz salió más alta de lo que pretendía, atrayendo miradas curiosas de los otros visitantes del parque. Más controlado continuó. Mañana iremos al médico. Dejaremos que un profesional evalúe la situación. El resto del paseo transcurrió en un silencio incómodo. De vuelta al apartamento, Débora los esperaba con una sonrisa victoriosa, como si supiera exactamente lo que había sucedido. Aquella noche, Josefa apenas pudo dormir. Sabía que la consulta del día siguiente era una trampa. Débora seguramente ya había instruido a su tío sobre qué diagnosticar. Se sentía acorralada, sin salida. Fue entonces cuando oyó un ruido proveniente del salón. Se levantó cautelosamente y abrió una rendija de la puerta. Débora estaba al teléfono, hablando en voz baja. Sí, Bruno, ya lo he arreglado todo. El informe médico confirmará que tiene demencia precoz. Rafael no tendrá más remedio que internarla en una clínica. Una pausa, seguida de una risa contenida. Claro que es mentira, tonto. La vieja está lúcida. Solo es una paleta ignorante, pero nadie le creerá a ella contra la palabra del renombrado doctor Augusto Méndez. Josefa sintió el corazón acelerarse. Sus sospechas estaban confirmadas. Y peor, Débora planeaba internarla. Cerró la puerta silenciosamente y volvió a la cama, la mente hirviendo. Necesitaba actuar rápido. A la mañana siguiente, doña Aparecida llegó temprano para la limpieza semanal. Josefa aprovechó un momento a solas con ella en la cocina. Aparecida, necesito su ayuda. Es muy importante. La señora de la limpieza, una mujer negra de mediana edad con ojos amables, asintió. Claro, doña Josefa. ¿Qué puedo hacer? Josefa le entregó la carta, junto con algunas notas que había guardado escondidas. Necesito que le entregue esto a mi hijo, pero solo cuando él esté solo. Es sobre su esposa. Ella no es quien él piensa que es. Aparecida dudó, el sobre en las manos. Doña Josefa, no quiero meterme en problemas. Necesito este trabajo. Por favor, es cuestión de vida o ruina. Ella quiere internarme en una clínica, alejarme de mi hijo. La voz de Josefa tembló. Tengo miedo de lo que pueda pasarme. Algo en la mirada de la señora tocó profundamente a Aparecida. Guardó el sobre en su bolso. Lo intentaré, pero no puedo prometer nada. A las 10, Rafael, Josefa y Débora entraron en la consulta del doctor Augusto Méndez, un hombre de unos 50 años, cabellos grises y expresión severa. Débora lo saludó con besos familiares mientras presentaba a su marido y a su suegra. Así que esta es la paciente. El doctor Augusto examinó a Josefa por encima de sus gafas. Sin saludarla adecuadamente, comenzó a hacer preguntas básicas: nombre, edad, fecha de nacimiento. Josefa respondía todo con claridad. Hablaba sobre su vida en el campo, sobre la propiedad que había administrado sola después de la partida de su marido, sobre las hierbas medicinales que conocía, demostrando lucidez y memoria impecables. El médico parecía ligeramente desconcertado, pero Débora intervenía constantemente. Tío, cuente sobre aquel episodio de la estufa que mencioné. Ah, sí. Él ajustó sus gafas. Señora Josefa, su nuera reportó comportamientos preocupantes. Encender la estufa sin motivo, olvidar conversaciones recientes, confundir nombres. Eso es mentira. Josefa miró directamente a Rafael. Su hijo sabe que es mentira. Rafael parecía genuinamente angustiado, mirando de su madre a su esposa, del médico a sus propias manos inquietas. ¿Ves? Agresividad, negación. El doctor Augusto tomó notas. Síntomas clásicos de demencia frontotemporal. ¿Demencia? Rafael palideció. Doctor, ¿está seguro? Mi madre siempre fue tan lúcida. Los síntomas pueden surgir repentinamente después de un gran estrés, como un cambio de ambiente. Afortunadamente, tenemos excelentes clínicas especializadas que pueden ofrecer. No voy a ninguna clínica. Josefa se levantó indignada. Rafael, hijo mío, ¿vas a permitir esto? ¿Me van a tratar como loca basándose en sus mentiras? Débora asumió su expresión más preocupada, sujetando la mano de su marido. ¿Ves lo alterada que está? Es por su bien, amor.
No podemos cuidarla adecuadamente en casa. Rafael parecía un hombre partido por la mitad. Años de respeto y amor por su madre se confrontaban con meses de manipulación sutil de su esposa. Doctor, no podemos intentar medicación primero, ver cómo responde. El doctor Augusto lanzó una mirada rápida a Débora, que hizo un gesto casi imperceptible de negación. En estos casos, el ambiente controlado es fundamental. Sugiero internamiento para observación por algunas semanas. Luego reevaluamos. Saliendo de la consulta, Josefa se sentía como un animal acorralado. En el coche, el silencio era pesado, interrumpido solo por el sonido ocasional de mensajes en el móvil de Débora. Probablemente de Bruno, el amante, pensó Josefa con amargura. De vuelta al apartamento, Rafael anunció que necesitaba volver al despacho para resolver asuntos pendientes. En realidad, Josefa percibía, él huía de la situación, incapaz de enfrentar la difícil elección que se presentaba. Tan pronto como se quedaron solas, Débora abandonó las pretensiones. Listo. En 3 días, la ambulancia vendrá a buscarla para la clínica Santa Gertrudis. Ya lo he arreglado todo con mi tío. ¿Por qué me odia tanto?, preguntó Josefa, la voz firme a pesar del miedo que sentía. Débora se acercó, los ojos fríos como el invierno madrileño. Porque usted representa todo lo que desprecié en mi vida. La simplicidad, la pobreza, la ingenuidad. Crecí en una familia en bancarrota, ¿sabía? Mi padre era un borracho que lo perdió todo. Juré que nunca más pasaría necesidad. Su rostro se contorsionó en una expresión de asco. Y no voy a permitir que una vieja paleta arruine mi vida perfecta. En ese instante, el teléfono sonó. Era Rafael, pidiendo hablar con su madre. Mamá, necesito que prepare una maleta. Pasaré a buscarla en media hora. El corazón de Josefa se heló. ¿Sería posible que su hijo ya la estuviera llevando a la clínica? ¿A dónde vamos, hijo mío? Confíe en mí. Solo prepare sus cosas, las más importantes. La llamada se cortó abruptamente. Débora, que había intentado escuchar la conversación, preguntó con falsa dulzura. ¿Qué quería Rafael? Dijo que preparara una maleta, que viene a buscarme. La sonrisa de triunfo en el rostro de Débora fue devastadora. Ah, entonces ya ha decidido. Perfecto. Ni siquiera necesité insistir mucho. Vaya, prepare sus cosas para la clínica. Josefa se dirigió a la habitación con pasos pesados. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado. Se sentía traicionada, abandonada por el hijo que había amado incondicionalmente toda su vida. Mientras doblaba sus pocas ropas, la foto de Sebastián parecía mirarla con tristeza. «¿Qué hago ahora, viejo mío?», murmuró a la imagen de su difunto marido. Cuando terminó de preparar la maleta, se sentó en el borde de la cama y esperó. Las manos temblorosas sobre el regazo, el corazón pesado como plomo. El tiempo se arrastraba, cada minuto una pequeña agonía. Finalmente, oyó la puerta del apartamento abrirse. Voces alteradas venían del salón. Rafael y Débora discutiendo. No conseguía distinguir las palabras, solo el tono crecientemente hostil. De repente, la puerta de la habitación se abrió. Rafael estaba allí, el rostro trastornado pero determinado. «Vamos, mamá, nos vamos». «¿A la clínica?», preguntó Josefa, la voz pequeña y derrotada. «No». Rafael cogió su maleta, los ojos húmedos de emoción contenida. «A casa, mi verdadera casa». El coche de Rafael se deslizaba por las calles de Madrid en silencio. Josefa miraba por la ventana, confusa y aprensiva, observando la ciudad que nunca llegó a conocer verdaderamente. A su lado su hijo mantenía los ojos fijos en la carretera, la mandíbula tensa, las manos apretando el volante con fuerza innecesaria. «¿A dónde vamos, hijo mío?», preguntó finalmente, la voz baja e incierta. «A un lugar seguro, mamá, lejos de ella». Rafael respondió sin desviar la mirada de la carretera. «Tengo un apartamento en Chamberí. Lo compré como inversión hace 2 años, pero nunca se lo conté a Débora. Era mi plan B, creo». Josefa sintió una punzada de esperanza. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió de idea sobre la clínica? Rafael suspiró profundamente, como quien finalmente se libera de un peso enorme. Doña Aparecida me entregó su carta.
Al principio no quise creer, parecía demasiado absurdo, pero algo me decía que investigara antes de tomar cualquier decisión. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Rafael finalmente miró a su madre, sus ojos húmedos de emoción contenida. Instalé cámaras en el apartamento, pequeñas, discretas. Quería probar que Débora tenía razón, que usted estaba realmente confusa. Pero lo que vi... Su voz falló. Ella tirando su comida, escondiendo sus cosas y luego acusándola de haberlas perdido. Incluso abrió el gas a propósito cuando usted estaba sola en la cocina. ¡Dios mío! Josefa se llevó la mano a la boca, horrorizada no por la confirmación de algo que ya sabía, sino por el dolor que veía en los ojos de su hijo. Y entonces hoy, mientras estábamos en la consulta de su tío, recibí una notificación en el móvil. La cámara del salón capturó a Débora al teléfono con alguien llamado Bruno. Rafael tragó saliva. Ella se reía, contando cómo había manipulado todo para internarla, cómo yo era un idiota útil, cómo planeaba tomar el control de todo tan pronto como usted estuviera fuera del camino. Josefa no dijo nada. No había satisfacción en tener razón, solo tristeza por la desilusión de su hijo. Volví al apartamento decidido a confrontarla, pero cuando la vi con aquella sonrisa falsa, aquellos ojos vacíos, me di cuenta de que no la conocía. Quizás nunca la haya conocido. Rafael respiró hondo. Entonces la llamé a usted. Preparé algunas cosas importantes y salí antes de que ella se diera cuenta de lo que estaba pasando. Cuando volví a buscarla, Débora ya lo había entendido todo. La discusión que oí... Sí, se puso furiosa. Amenazó con destruir mi carrera, mi reputación. Dijo que probaría que estoy ayudando a una loca peligrosa a huir del tratamiento. Una sonrisa amarga cruzó los labios de Rafael. Poco sabe ella que tengo todo grabado. El apartamento en Chamberí era más pequeño que el anterior, pero infinitamente más acogedor. Muebles sencillos, colores neutros, un pequeño balcón con macetas de plantas, un refugio que Rafael había creado lejos del mundo de apariencias de Débora. No es mucho, pero podemos quedarnos aquí mientras decidimos el próximo paso, explicó, colocando la maleta de su madre en la habitación de invitados. Josefa observó el lugar con cariño. Es perfecto, hijo mío, tiene tu alma. Sentados en la pequeña sala, con tazas de té de manzanilla que Rafael preparó con torpe cuidado, madre e hijo finalmente conversaron con sinceridad, algo que no hacían desde hacía años. ¿Cómo pude ser tan ciego, mamá? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando? El amor a veces nos ciega, hijo mío, y Débora sabía exactamente cómo manipular ese amor. Rafael bajó la cabeza, avergonzado. Siempre me enorgullecí de ser listo, de haber llegado a donde llegué por mi propio mérito. Pero fui un completo idiota. No, solo confiaste. Confiaste en alguien que no merecía tu confianza. Eso no es estupidez, es nobleza de corazón. Las palabras simples pero profundas de Josefa fueron un bálsamo para su hijo devastado. Por primera vez desde que ella había llegado a Madrid, Rafael realmente la vio. No como una señora frágil y confusa, sino como la mujer fuerte y sabia que siempre había sido. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, como un niño pidiendo orientación. Primero, necesitamos protegerte. Débora es peligrosa y ahora está acorralada. Una serpiente acorralada es más venenosa. Rafael asintió, impresionado con la claridad de pensamiento de su madre. Ya llamé a un abogado amigo. Él preparará los documentos para el divorcio y una orden de alejamiento contra Débora, basada en las grabaciones. Bien, en cuanto a la clínica, necesitamos asegurar que el doctor Augusto no pueda seguir con sus planes. Ya pensé en eso también. Tengo un amigo, el doctor Pablo Freites, uno de los neurólogos más respetados de Madrid. Podemos consultarlo mañana, obtener un informe independiente. Josefa sonrió orgullosa. Mi hijo listo ha vuelto. En los días que siguieron, Rafael y Josefa trabajaron como un equipo. Mientras él lidiaba con los aspectos legales, el divorcio, la protección de sus bienes, las evidencias contra Débora, Josefa transformaba el apartamento en un verdadero hogar. Con sus manos hábiles, arreglaba, cocinaba, creaba pequeños toques personales
que calentaban el ambiente. La consulta con el doctor Pablo Freites fue tranquila y profesional. Después de pruebas extensas y conversaciones detalladas, el médico fue categórico. Josefa estaba perfectamente lúcida, con una memoria impresionante para su edad y ningún signo de demencia o cualquier otro trastorno cognitivo. De hecho, comentó el médico mientras firmaba el informe, su madre tiene una claridad de pensamiento que muchos jóvenes envidiarían. Rafael sonrió, finalmente libre del peso de la duda que Débora había plantado en su corazón. Una semana después de la huida del apartamento, el abogado de Rafael, el doctor Enrique Menéndez, trajo noticias importantes. Débora aceptó el divorcio sin objeciones, anunció sentado en el salón del nuevo apartamento. Las evidencias que usted recolectó son abrumadoras. Ella sabe que perdería mucho más si esto fuera a juicio. ¿Y el acuerdo?, preguntó Rafael tenso. Ella se queda con el apartamento y el coche. Usted mantiene sus acciones en la empresa, sus ahorros personales y obviamente este inmueble. El doctor Enrique ajustó sus gafas. Considerando lo que ella planeaba hacer, diría que salió ganando. Después de que el abogado se fue, Rafael y Josefa se sentaron en el balcón, observando el atardecer que teñía el cielo de Madrid con tonos de naranja y rosa, colores que recordaban el campo andaluz. «¿Sabes, mamá? Estaba pensando...» Rafael comenzó vacilante. «¿En qué, hijo mío?» «Quizás deberíamos volver a Jaraíz de la Vera». Josefa miró a su hijo sorprendida. «¿Pero y tu trabajo? ¿Tu vida aquí? Puedo trabajar desde cualquier lugar hoy en día. Y en cuanto a mi vida...» Hizo un gesto amplio. «Me doy cuenta ahora de que construí algo vacío, basado en apariencias, en impresionar a personas que no se preocupan por mí. No es eso lo que quiero más». «¿Y qué quieres, hijo mío?» Rafael sonrió, una sonrisa sincera que Josefa no veía desde hacía años. «Paz, autenticidad, reconexión con mis raíces y...» Tomó las manos de su madre entre las suyas. «Quiero compensar el tiempo que perdimos. Quiero aprender todo lo que usted aún puede enseñarme». Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro arrugado de Josefa. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud por ese momento de redención. «Pero tenemos que ser prácticos», continuó Rafael. «Su casita allí necesita reformas. El terreno ha estado abandonado durante meses. Con nuestras 4 manos y un poco de tiempo, transformaremos aquello en un paraíso de nuevo», respondió Josefa con confianza. A la mañana siguiente, mientras tomaban café, Rafael recibió una llamada inesperada. Su semblante cambió al contestar, volviéndose serio, preocupado. «Era del hospital», dijo después de colgar. «Débora sufrió un accidente». «Dios mío, ¿está bien?», preguntó Josefa genuinamente preocupada, pues a pesar de todo lo que había sufrido, no guardaba odio en el corazón. «Sí, nada grave. Chocó el coche volviendo de una fiesta. Tiene algunas fracturas, pero se recuperará». Rafael parecía pensativo. Nadie fue a visitarla. Aparentemente ni sus amigas tan queridas ni el tal Bruno aparecieron. «La soledad es el peor castigo para quien vive de apariencias», comentó Josefa sabiamente. «Quizás deberíamos visitarla». Rafael miró a su madre asombrado. «¿Después de todo lo que hizo? ¿Usted realmente sugiere eso?» «No por ella, hijo mío, por nosotros. El perdón libera a quien perdona, no a quien es perdonado». Y así, aquella misma tarde, Rafael y Josefa entraron en la habitación del hospital donde Débora se recuperaba. La sorpresa en el rostro de ella al verlos fue indescriptible. Una mezcla de miedo, confusión y quizás una punzada de vergüenza. «¿Qué quieren? ¿Vinieron a regocijarse de mi desgracia?» Su voz intentaba ser afilada como siempre, pero había una fragilidad nueva allí, amplificada por los hematomas en el rostro y el brazo enyesado. «Vinimos a ver cómo está», respondió Rafael, manteniendo distancia. «Y a traer algo». Josefa se acercó a la cama, sacando de su bolso un pequeño envoltorio. «Bizcocho de maíz, como me enseñó mi madre, y la madre de ella antes. Es bueno para recuperar las fuerzas». Débora miró el envoltorio como si fuera algo alienígena. «¿Por qué? ¿Por qué harían esto después de todo?» «Porque el odio es una carga demasiado pesada para llevar», respondió Josefa, colocando el envoltorio en la mesita de noche.
y porque creo que todos merecen una segunda oportunidad de encontrar el camino. Débora no agradeció, no sonrió, pero sus ojos, siempre tan fríos y calculadores, se humedecieron por un instante fugaz. Al salir del hospital, Rafael abrazó a su madre por los hombros. «Usted es increíble, ¿sabía? No sé si yo podría hacer esto. La vida me enseñó que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera». Josefa sonrió. «Además, tengo muchas cosas más importantes en las que concentrarme ahora, como enseñar a mi hijo ingeniero a reformar nuestra casita en el campo». 2 semanas después, con las cuestiones legales resueltas y las maletas listas, Rafael y Josefa embarcaron en el autobús que los llevaría de vuelta a Jaraíz de la Vera. Rafael podría haber comprado pasajes de avión o ido en coche, pero su madre había insistido en el autobús. Quería rehacer el camino inverso, ver el paisaje transformarse gradualmente, del concreto al campo, como un ritual de regreso a los orígenes. Sentada junto a la ventana, Josefa observaba Madrid quedar atrás. No sentía arrepentimiento ni amargura. Aquella ciudad no había sido amable con ella, pero le había devuelto a su hijo. No solo físicamente, sino en esencia, en conexión. «¿En qué está pensando, mamá?», preguntó Rafael notando su mirada distante. «En cómo la vida da vueltas, hijo mío. Vine a Madrid temiendo ser una carga para ti y terminé siendo tu ancla en un momento de tempestad». Rafael tomó la mano de su madre entre las suyas. Era una mano pequeña, callosa por el trabajo duro, marcada por el tiempo, pero increíblemente fuerte. «Usted nunca fue, ni será una carga. Es mi cimiento, mi brújula». Su voz se quebró de emoción. «Gracias por no rendirse conmigo, incluso cuando yo parecía haberme rendido con usted». Josefa sonrió, apretando la mano de su hijo. No necesitaban más palabras. El autobús seguía hacia el este, y el horizonte por delante prometía un nuevo comienzo, no en el frío concreto de la gran ciudad, sino en la tierra cálida y generosa del campo, donde ambos habían nacido y a donde ahora regresaban, no como refugiados, sino como peregrinos que finalmente encontraron el camino de vuelta a casa. El autobús llegó a Jaraíz de la Vera al atardecer. El cielo del campo andaluz exhibía un espectáculo que ningún rascacielos de Madrid jamás podría eclipsar. Un gradiente perfecto de azul, naranja y rojo, salpicado por nubes que parecían pintadas a mano. Josefa respiró hondo al bajar del autobús, sintiendo el aire familiar, cargado con el olor a tierra, a monte, a vida sencilla. «Estamos en casa, hijo mío», dijo, apretando la mano de Rafael. La pequeña estación de autobuses estaba casi vacía a esa hora. Algunas personas reconocieron a doña Josefa y la saludaron con entusiasmo, sorprendidas y felices de verla de vuelta. El taxista, don Juvenal, se negó a cobrar la carrera cuando supo que llevaría a doña Josefa de vuelta a su propiedad. «Usted me ayudó cuando mi Teresa tuvo al niño difícil», explicó con simplicidad. «No se cobra a la familia». En el camino hacia la finca, Rafael observaba el paisaje con ojos renovados, las colinas suaves, la vegetación resiliente de la dehesa, las casitas sencillas esparcidas por el horizonte. Todo eso ya había sido parte de él, pero había sido gradualmente olvidado en los años de concreto y ambición. «Es más bonito de lo que recordaba», confesó, sintiendo una emoción inesperada en la garganta. «El campo siempre espera a quien es suyo de verdad», respondió Josefa con sabiduría. La propiedad, cuando finalmente llegaron, estaba en estado de abandono controlado. Las vallas necesitaban reparaciones. La maleza había invadido el patio. Las paredes de la casa pedían un nuevo encalado. Pero la estructura básica permanecía firme, como si resistiera al tiempo en nombre de sus dueños legítimos. Rafael cargó las maletas adentro, mientras Josefa caminaba lentamente por el terreno, reconectándose con cada pedazo de aquella tierra. Se detuvo ante un viejo árbol de mango, que aún exhibía algunos frutos en las ramas más altas. «Este árbol fue plantado cuando tú naciste», le contó a Rafael, que se acercó. «Tu padre decía que crecerían juntos, fuertes y fructíferos». Rafael abrazó a su madre por los hombros, emocionado. Y él tenía razón. Ambos sobrevivimos,
incluso cuando parecía imposible. En la casa la simplicidad era evidente: suelo de cemento pulido, paredes gruesas de adobe, tejado de barro, pero había una solidez allí, una autenticidad que los apartamentos lujosos de Madrid jamás poseerían. «Vamos a necesitar mucho trabajo para que esto sea habitable de nuevo», comentó Rafael, evaluando el estado de las habitaciones. «El trabajo nunca mató a nadie», respondió Josefa, ya sacando sábanas viejas de un armario. «Al contrario, nos salva de la tristeza y el vacío». A la mañana siguiente se despertaron con el canto del gallo, un sonido que Rafael no oía desde hacía más de una década. Desayunaron algo sencillo en el porche, observando el amanecer, planeando las mejoras que harían en la propiedad. «Voy a contratar un equipo de albañiles del pueblo», sugirió Rafael, todavía pensando como un ejecutivo madrileño. Josefa sonrió con paciencia. «Aquí no funciona así, hijo mío. En el campo trabajamos con el sistema de ayuda mutua. Uno ayuda al otro, y cuando lo necesita, recibe ayuda a cambio». Y así fue. En cuestión de días, la noticia de que doña Josefa había regresado con su hijo ingeniero se extendió por el municipio. Pronto, hombres y mujeres comenzaron a aparecer, algunos trayendo herramientas, otros alimentos, todos ofreciendo sus manos para trabajar. Don Antonio, el carpintero, trajo a su hijo y a 3 sobrinos para ayudar en las reparaciones del tejado. Doña Concepción apareció con sus hijas para limpiar la casa y el patio. El joven Joaquín, a quien Rafael ni siquiera recordaba, pero que había crecido admirando, el chico que se graduó de doctor en la capital, trajo amigos para reconstruir las vallas. Rafael, acostumbrado a delegar y supervisar, ahora trabajaba con sus propias manos. Sentía cómo se formaban ampollas, cómo le dolían músculos no utilizados, cómo su piel clara de oficina se bronceaba lentamente bajo el sol del campo, y con cada gota de sudor derramada, algo dentro de él se transformaba, como si estuviera no solo reconstruyendo la propiedad, sino a sí mismo. Josefa, por su parte, reasumió su papel natural en la comunidad. Pronto las mujeres volvieron a buscarla para pedirle consejos sobre hierbas medicinales, sobre cómo lidiar con niños difíciles, sobre recetas antiguas casi olvidadas. Su conocimiento, despreciado por Débora como cosa de paleta ignorante, era allí valorado como sabiduría ancestral. Las noches se llenaban de conversaciones en el porche, bajo un cielo estrellado que ninguna contaminación lumínica opacaba. Rafael escuchaba historias que nunca había oído, sobre su padre, sobre los antepasados de la familia, sobre la propia tierra donde había crecido. «¿Por qué nunca me contaste estas cosas antes, mamá?», preguntó una noche, encantado con un relato sobre cómo su abuelo había encontrado un manantial de agua durante la peor sequía que el campo jamás había visto. «Tú nunca preguntaste, hijo mío. Y yo, por respeto, no quise imponer mis historias viejas a tu vida moderna». La respuesta, simple y directa, impactó a Rafael como una revelación. ¿Cuántas veces había ignorado la sabiduría de su madre, asumiendo que ella no tenía nada que enseñarle a un hombre educado como él? ¿Cuántas llamadas había acortado, ansioso por volver a los informes y hojas de cálculo que creía más importantes? Con el paso de las semanas, la propiedad fue cobrando nueva vida. La casa, ahora con paredes recién encaladas de blanco y ventanas azules, relucía bajo el sol. El patio, limpio y reorganizado, exhibía parterres de hierbas y hortalizas que Josefa cultivaba con cariño. Rafael, usando sus conocimientos de ingeniería, implementó un sistema simple de captación de agua de lluvia y planeaba instalar paneles solares, pero la mayor transformación ocurría dentro de ellos. Josefa, que había llegado a Madrid cabizbaja y temerosa, ahora caminaba erguida, los ojos brillantes, la risa fácil. Rafael, antes siempre tenso y enfocado en el estatus y las apariencias, aprendía a valorar el tiempo, las relaciones genuinas, el trabajo hecho con propósito. En una tarde particularmente calurosa, mientras descansaban a la sombra del mango después del almuerzo, Rafael hizo una confesión. «¿Sabes, mamá? He estado pensando mucho en Débora». Josefa miró a su hijo con curiosidad. «¿Y qué piensas, hijo mío?» «Que quizás deba agradecérselo». Al ver el asombro en el rostro de su madre, Rafael continuó. «No por lo que hizo, claro, sino porque,
Sin toda aquella situación, yo nunca habría visto lo perdido que estaba, lo mucho que me había alejado de lo que realmente importa. La vida tiene esas ironías, concordó Josefa. De las peores situaciones pueden venir las mayores lecciones, si tenemos el corazón abierto para aprender. ¿Crees que ella cambiará algún día? ¿Encontrará la paz? Josefa suspiró pensativa. No sé, hijo mío. Algunos necesitan caer muy bajo antes de mirar hacia arriba. Otros nunca aprenden. Lo que sé es que el perdón que ofrecimos fue sincero, y eso es lo que importa para nosotros. Rafael sonrió, admirado una vez más por la sabiduría simple y profunda de su madre. Con el tiempo, Rafael estableció una rutina de trabajo que le permitía continuar sus actividades profesionales remotamente, usando la Internet que había instalado en la propiedad. Algunas empresas de Madrid seguían contratando sus servicios de consultoría, ahora realizados a distancia. Pero sus prioridades habían cambiado radicalmente. Cierta mañana, mientras tomaban café en el porche, Rafael hizo un anuncio que sorprendió a Josefa. Mamá, decidí empezar un proyecto aquí en la región. ¿Qué tipo de proyecto, hijo mío? Una escuela técnica para los jóvenes de aquí. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Me di cuenta de que muchos chicos y chicas tienen potencial, pero terminan yéndose por falta de oportunidades. Quiero cambiar eso. Josefa sonrió, orgullosa. Es una idea maravillosa. ¿Cómo pretendes hacerlo? Ya hablé con el alcalde y algunos empresarios de la región. Usaré parte de mis ahorros como inversión inicial y conseguí algunos socios en Madrid interesados en apoyar. Hizo una pausa tomando un sorbo de café. No será una escuela común. Enseñaremos tecnología, sí, pero también valoraremos el conocimiento local, agricultura sostenible, técnicas tradicionales de construcción, hierbas medicinales. ¿Hierbas medicinales? Josefa levantó las cejas, sorprendida. Sí, mamá, y quiero que usted sea una de las profesoras. Rafael sostuvo las manos de su madre con cariño. ¿Aquel conocimiento que Débora despreciaba? Es valioso. Merece ser preservado y transmitido. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro arrugado de Josefa. Nunca imaginó que su saber, transmitido por generaciones de mujeres del campo, sería un día valorado de esa forma. Sería un honor, hijo mío. En los meses que siguieron, el proyecto de la escuela fue tomando forma. Un terreno fue adquirido en la entrada del pueblo. Se hicieron planos, se establecieron asociaciones. Rafael usaba sus contactos en Madrid ya no para impresionar o ascender en su carrera, sino para traer beneficios concretos a su tierra natal. El pequeño pueblo de Jaraíz de la Vera comenzó a ver a aquel hijo pródigo con nuevos ojos. Ya no era solo el chico que se hizo doctor y rico, sino alguien que volvía para devolver, para compartir, para reconstruir. Una tarde de domingo, mientras Rafael explicaba a algunos jóvenes curiosos cómo funcionarían los cursos de la futura escuela, Josefa observaba a su hijo con el corazón desbordante de orgullo y gratitud. Recordó al niño delgaducho que se había ido años antes, lleno de sueños y ambiciones, y vio al hombre íntegro y generoso en que se había transformado. Doña Josefa, usted parece feliz, comentó doña Concepción, que se había sentado a su lado en el porche. Estoy en paz, Concepción, en profunda paz. Fue difícil, ¿verdad? Toda aquella historia en Madrid. La noticia de los malos tratos que Josefa había sufrido se había extendido, como todo se extiende en pueblos pequeños. Fue una tempestad, pero mira el arco iris que vino después. Josefa indicó con un gesto a su hijo, rodeado de jóvenes atentos. A veces necesitamos perder algo para ganar mucho más. Aquella noche, después de que todos los visitantes se fueron, Rafael se sentó con su madre para el ritual que se había vuelto sagrado para ambos, ver el atardecer en el porche, tomando un café recién colado. «Mamá, recibí un correo electrónico hoy de Débora». Josefa miró a su hijo sorprendida. «¿Y qué quería?» «Perdón, de verdad, esta vez». Rafael parecía pensativo. Dijo que está en tratamiento terapéutico, que se dio cuenta de lo vacía e infeliz que estaba por dentro, a pesar de todas las apariencias que mantenía. ¿Y tú le crees? No sé, pero respondí diciendo que ya la perdonamos hace mucho tiempo y que deseo sinceramente que encuentre la paz.
Josefa sonrió apretando la mano de su hijo. Eres un hombre bueno, Rafael. Tu padre estaría orgulloso. Un confortable silencio se estableció entre ellos, mientras el cielo del campo se teñía de colores imposibles. A lo lejos, la campana de la pequeña iglesia sonaba, anunciando la misa de la novena. Una brisa suave traía el olor a tierra mojada y albahaca. «¿Sabes, mamá?», dijo Rafael finalmente, «nunca imaginé que encontraría tanto significado volviendo a los orígenes. Siempre pensé que el éxito estaba en ir más allá, en dejar todo esto atrás. El verdadero éxito, hijo mío, es ser quien realmente eres, donde quiera que estés». Josefa miró la tierra que se extendía delante, tierra que sus antepasados habían cultivado por generaciones. Aquí o en Madrid lo importante es mantener las raíces fuertes, incluso cuando las ramas se extienden lejos. Rafael asintió, comprendiendo finalmente la profunda sabiduría contenida en aquellas palabras simples. No era una cuestión de elegir entre el campo y la gran ciudad, entre la tradición y el progreso. Era encontrar el equilibrio, honrar los orígenes mientras se abrazaba el futuro. A medida que las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oscurecido, madre e hijo permanecieron en silencio contemplativo. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían, una gratitud profunda por el camino recorrido, por las lecciones aprendidas, por el amor que los unía y que, a pesar de todas las pruebas, había resistido y se había fortalecido. Y así, bajo el cielo estrellado del campo andaluz, Josefa y Rafael celebraban no solo un regreso a los orígenes, sino un verdadero renacimiento, de su relación, de sus valores y, más importante, de sus almas. 2 años pasaron desde el regreso de Rafael y Josefa a Jaraíz de la Vera. El campo andaluz, que sigue su propio ritmo, vio las estaciones cambiar, las lluvias venir e ir, las plantaciones crecer y dar frutos. La propiedad de los Rivera, antes abandonada y triste, ahora resplandecía como un oasis de vida y renovación. La casa, totalmente reformada, mantenía su arquitectura tradicional, pero había ganado mejoras que combinaban el conocimiento ancestral con la tecnología moderna. Rafael había instalado paneles solares que garantizaban energía limpia y sostenible. El sistema de captación de agua de lluvia abastecía no solo la casa, sino que también irrigaba los parterres de hierbas medicinales que Josefa cultivaba con devoción. En el patio, gallinas camperas escarbaban libremente, mientras un pequeño huerto de frutas nativas comenzaba a desarrollarse. El mango, plantado cuando Rafael nació, continuaba majestuoso, sus raíces ahora más profundas, sus frutos más dulces, como si celebrara el regreso de su hijo a aquella tierra. Pero la mayor transformación había ocurrido en la entrada del pueblo. Allí, donde antes había solo un terreno baldío, se erguía ahora el Instituto Sebastián Rivera, la escuela técnica que Rafael había soñado y concretizado. Un edificio simple pero funcional, construido con técnicas sostenibles y materiales locales, que se armonizaba con el paisaje de la dehesa. Aquella mañana soleada de septiembre, el instituto bullía de actividad. Era día de graduación de la primera promoción. 25 jóvenes de la región que habían completado cursos técnicos en áreas como agroecología, tecnología de la información aplicada al campo, construcción sostenible y medicina natural. Rafael, vestido con una camisa de lino blanco y pantalones sencillos, supervisaba los últimos preparativos para la ceremonia. Estaba nervioso y emocionado. Aquel proyecto representaba mucho más que un emprendimiento profesional. Era la materialización de su reconexión con las raíces, de su redención como hijo del campo. ¿Está todo listo para la gran celebración?, preguntó Josefa, acercándose con una sonrisa serena. A sus 73 años ella irradiaba una vitalidad que muchos jóvenes envidiarían. «Casi todo, mamá. Estoy solo verificando los últimos detalles». Rafael pasó el brazo por los hombros de su madre. «Usted está hermosa hoy». Josefa usaba un vestido simple, pero elegante, hecho por doña Concepción especialmente para la ocasión. En los cabellos, totalmente blancos ahora, un discreto arreglo de flores de la dehesa. Su rostro arrugado exhibía una serenidad que solo los años y la sabiduría pueden conferir. «Tu padre estaría tan orgulloso, hijo mío».
Ella miró al cielo, como si pudiera ver a Sebastián mirándolos desde algún lugar. Él siempre decía que la educación era la mayor riqueza que podríamos dejar. Y él tenía razón, como siempre. Rafael sonrió recordándose de su padre, un hombre simple, sin educación formal, pero dotado de una sabiduría natural que solo ahora, adulto, él conseguía realmente apreciar. La ceremonia de graduación sería simple, pero significativa. La comunidad entera estaba involucrada. Doña Concepción y otras mujeres habían preparado un banquete con comidas típicas de la región. Don Antonio, el carpintero, había construido un escenario rústico pero elegante. Hasta el alcalde, inicialmente escéptico sobre el proyecto, ahora asistía orgulloso para entregar los certificados. A medida que las personas comenzaban a llegar, familias de los graduados, habitantes del pueblo, representantes de universidades y empresas asociadas, Rafael sintió una oleada de gratitud. 2 años antes, estaba perdido en un matrimonio vacío, persiguiendo un éxito superficial en Madrid. Ahora, había encontrado propósito y significado verdaderos. Entre los invitados especiales estaba doña Aparecida, la señora de la limpieza, que valientemente había entregado la carta de Josefa a Rafael en aquel momento crucial en Madrid. Después del divorcio, Rafael la había invitado a trabajar en el instituto, donde ella ahora coordinaba el área administrativa. «Doña Aparecida», Josefa la abrazó con cariño. «Qué bueno que vino». «No me lo perdería por nada, doña Josefa». Aparecida sonrió. «Es tan bueno ver todo lo que ustedes han construido aquí. A veces pienso que fui solo un instrumento divino en toda aquella historia». «Un instrumento crucial», corrigió Rafael uniéndose a ellas. «Sin su coraje, quizás todavía estaríamos atrapados en aquella situación terrible». La ceremonia se inició al mediodía. En el escenario improvisado, Rafael discursó brevemente sobre la importancia de valorar el conocimiento local mientras se abrazaba la innovación. Habló sobre la necesidad de crear oportunidades para que los jóvenes pudieran prosperar en su propia tierra, sin necesidad de migrar a los grandes centros. «Este instituto no es solo mío o de mi madre», concluyó, emocionado. «Es de todos nosotros. Es la prueba viva de que podemos florecer donde somos plantados, siempre que tengamos las raíces bien nutridas y el corazón abierto para crecer». Cuando se entregaron los certificados, cada joven graduado subía al escenario con visible orgullo. Muchos eran los primeros de sus familias en obtener cualquier tipo de formación más allá de la educación básica. Para ellos, aquel diploma representaba no solo conocimiento adquirido, sino un futuro posible en la tierra que amaban. Josefa, sentada en la primera fila, no contenía las lágrimas. Veía en cada rostro joven la promesa de continuidad, la garantía de que el saber tradicional del campo, que casi se había perdido, ahora sería preservado y valorado por nuevas generaciones. Después de la ceremonia, el banquete comunitario se transformó en una verdadera fiesta del campo. Un grupo de guitarristas locales tocaba coplas con guitarra, mientras la gente comía, conversaba y celebraba. Los niños corrían entre los adultos. Los más viejos contaban historias de otros tiempos. Jóvenes parejas bailaban bajo el cielo abierto. En medio de la celebración, Rafael recibió una notificación en su móvil, un correo electrónico importante. Se apartó un poco para leerlo en privado. «¿Algo va mal, hijo mío?», preguntó Josefa, notando su expresión sorprendida. «No, mamá. En realidad, es una noticia sorprendente». Rafael mostró el móvil. «Débora está prometida». «¿De verdad?». Josefa levantó las cejas, genuinamente interesada. «¿Y quién es el prometido?». «Un médico. Parece que se conocieron cuando ella hacía terapia, después de nuestro divorcio». Rafael parecía pensativo. «Ella dice que está realmente cambiada, que encontró propósito trabajando con una ONG que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. El sufrimiento puede ser un gran maestro cuando tenemos humildad para aprender». Josefa sonrió suavemente. «Espero sinceramente que ella haya encontrado su camino. Ella también la menciona a usted, mamá. Dice que le gustaría pedirle perdón personalmente un día. Las puertas del perdón nunca se cierran, hijo mío». Josefa miró la fiesta a su alrededor, la alegría sincera, la simplicidad verdadera. Quizás un día ella entienda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos,
sino en lo que compartimos. Rafael guardó el móvil, sintiendo una extraña paz. El pasado con Débora, que por tanto tiempo había representado dolor y decepción, ahora parecía distante, casi como si hubiera sucedido en otra vida. No había resentimiento, solo la conciencia de que cada paso de aquella jornada, incluso los más dolorosos, había sido necesario para llegar a donde estaba ahora. El sol comenzaba a ponerse cuando Rafael notó la aproximación de un coche desconocido. Un hombre de mediana edad, vistiendo traje y corbata que parecían fuera de lugar en aquel ambiente, bajó del vehículo y miró a su alrededor como si buscara a alguien. «¿Señor Rafael Rivera?», preguntó, al avistar a Rafael. «Sí, soy yo. Mi nombre es Marcelo Viana. Represento al Ministerio de Educación». El hombre ofreció la mano para un saludo formal. «Supimos del trabajo innovador que están desarrollando aquí y vinimos a conocerlo personalmente». Rafael lo condujo por el instituto, mostrando las aulas, los laboratorios simples pero funcionales, la huerta experimental, donde técnicas ancestrales de cultivo eran combinadas con prácticas sostenibles modernas. El representante del ministerio tomaba notas, hacía preguntas, demostraba genuino interés. «Impresionante», comentó, cuando concluyeron el recorrido, especialmente el módulo de medicina natural, donde su madre da clases, combinando el conocimiento tradicional con validación científica. «Fue nuestra mayor innovación», explicó Rafael orgulloso. «Nos dimos cuenta de que había un tesoro de conocimiento que se estaba perdiendo con el fallecimiento de los mayores de la comunidad. Decidimos documentar, sistematizar y validar ese saber. Y es exactamente por eso que estoy aquí». El hombre abrió su carpeta, sacando algunos documentos. «El ministerio está interesado en replicar este modelo en otras regiones del país. Nos gustaría proponer una asociación». La propuesta era más ambiciosa de lo que Rafael jamás había imaginado. El Instituto Sebastián Rivera sería expandido, con financiación federal, para convertirse en un centro de referencia en educación rural sostenible. El conocimiento desarrollado allí sería sistematizado y compartido con otras regiones de España con características similares. ¿Eso significa que podríamos ayudar a otras comunidades a desarrollar proyectos como este?», preguntó Rafael entusiasmado. «Exactamente. Ustedes serían los consultores principales, compartiendo metodología y experiencia». Cuando el representante partió, prometiendo enviar documentos oficiales la semana siguiente, Rafael buscó a Josefa, que conversaba con un grupo de señoras a la sombra del gran mango. «Mamá, tengo noticias increíbles», le contó sobre la propuesta, los ojos brillando de entusiasmo. «¿Ves, hijo mío? Cuando hacemos el bien con el corazón puro, se multiplica más allá de lo que podemos imaginar». Josefa sonrió, una expresión de profunda serenidad en su rostro arrugado. La fiesta continuó hasta la noche, iluminada por faroles y por el brillo de las estrellas, tan visibles allí, lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Rafael observaba la escena con el corazón desbordante. Los jóvenes graduados, orgullosos de sus certificados, los mayores compartiendo historias y sabiduría, niños corriendo y riendo, promesas de un futuro más conectado con la tierra y sus tradiciones. En un momento de quietud, él y Josefa caminaron hasta un pequeño mirador natural, desde donde podían ver toda la propiedad, y a lo lejos, las luces del pequeño pueblo. «¿Sabes, mamá? Todavía me pregunto cómo pude ser tan ciego durante tanto tiempo». «¿Cómo así, hijo mío?» «Pasé años en Madrid, creyendo que estaba construyendo algo importante. Tenía un apartamento lujoso, una esposa que todos envidiaban, un cargo de prestigio, pero era todo vacío». Rafael respiró hondo, sintiendo el olor de la tierra, de las plantas, de la vida simple y verdadera. La verdadera riqueza estaba aquí todo el tiempo. Josefa tomó la mano de su hijo entre las suyas, manos callosas por el trabajo, marcadas por el tiempo, pero increíblemente fuertes aún. «Cada uno tiene su camino, Rafael. Tú necesitaste ir lejos para ver lo que estaba cerca. Necesitaste perderte para encontrarte de verdad. Usted siempre supo eso, ¿verdad? Incluso cuando sufrió en manos de Débora,
incluso cuando yo dudé de su lucidez. Usted siempre supo que al final encontraríamos el camino de vuelta. La fe y el amor nunca me abandonaron, hijo mío. Son las únicas certezas que llevo conmigo. Un silencio confortable se estableció entre ellos. No el silencio opresivo que Josefa había experimentado en aquel apartamento frío de Madrid, sino un silencio lleno de significado, de comprensión mutua, de paz. De repente, un grupo de jóvenes se acercó cargando guitarras y panderetas. «Don Rafael, doña Josefa, vinimos a invitarlos a la ronda de música». Rafael miró a su madre, que sonrió y asintió. Juntos regresaron a la fiesta, donde fueron recibidos con cariño y respeto genuinos, no por la apariencia, no por el estatus, sino por quienes realmente eran y por el bien que hacían. En la ronda de música, uno de los graduados, un joven talentoso que había estudiado tecnología de la información, pero mantenía viva la tradición de los guitarristas, comenzó a cantar una copla compuesta especialmente para la ocasión. Era la historia de una señora del campo que había enfrentado la dureza de la gran ciudad, pero había regresado más fuerte, trayendo consigo a su hijo perdido y la promesa de un futuro mejor para su tierra. Josefa, emocionada, reconoció su propia jornada en aquellos versos simples pero profundos. Rafael, a su lado, sostenía su mano, igualmente conmovido. En los rostros a su alrededor veían el reflejo de su propia historia, no como algo individual, sino como parte de una narrativa colectiva de resistencia, superación y amor a la tierra. Cuando la música terminó, aplausos calurosos resonaron en la noche estrellada. Rafael abrazó a su madre, sintiendo una gratitud que las palabras jamás podrían expresar. Por un instante, le pareció ver, entre las estrellas, el rostro sonriente de su padre. Sebastián, el hombre simple que había plantado en él las semillas de integridad y trabajo, y cuya memoria ahora inspiraba a una generación entera. «Somos bendecidos, ¿verdad, mamá?», susurró Rafael, la voz embargada de emoción. «Sí, hijo mío, por haber aprendido que el verdadero paraíso no es un lugar distante, sino aquel que construimos con nuestras propias manos, nuestro propio sudor y, sobre todo, con amor». La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, celebrando no solo la graduación de la primera promoción del instituto, sino algo mucho mayor y más profundo: la reconciliación de un hombre con sus orígenes, la redención de un hijo ante su madre, el triunfo silencioso de la sabiduría sobre la apariencia, de la verdad sobre la manipulación, del amor sobre el miedo. «Muy bendecidos». Josefa sonrió, sus ojos reflejando la luz de las estrellas y la sabiduría de los años. Y así, bajo el cielo estrellado del campo andaluz, entre guitarras y risas, canciones antiguas y sueños nuevos, Rafael y Josefa vivían no un final feliz, sino un continuo y auténtico florecimiento, como el mango plantado en el nacimiento del niño, cuyas raíces ahora alcanzaban las profundidades de la tierra roja y cuyos frutos alimentaban no solo el cuerpo, sino también el alma de todos a su alrededor. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de doña Josefa y Rafael haya tocado sus corazones. Para más narrativas españolas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial que explora las complejidades de las relaciones familiares y el redescubrimiento de nuestras raíces. Encuéntrela haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia despertó emociones en usted, no deje de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que revelan la belleza y las contradicciones del alma española. ¿Y usted? ¿Ya ha vivido algún reencuentro transformador con sus orígenes? Cuéntenos en los comentarios. Su historia puede inspirar nuestra próxima narrativa.